Muy buenas tardes, mi nombre es Manuel Fernando Alcázar Alcántara, soy estudiante del Tecnológico Nacional de México. Estoy cursando la materia de control de estadística de calidad. Esta es la unidad 2. El tema es gráfica de control por variable. eh, con, que- y estoy con el profesor Juan Morales en el salón 4Y. Entonces, iniciemos la exposición. Herramienta de calidad, gráfica de control. Gráfica de control. Una gráfica de control indica cuando un subproceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesario una acción correctiva. La gráfica de control, gráfica de sus datos por proceso, en secuencia ordena por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central presenta la media del proceso. Los límites del control representan la variación del proceso. Gráfica de control, los puntos que se caen aleatoriamente dentro de los límites de control indica que su proceso está bajo control y presentan solamente una variación de causas común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que pues, está presente una variación por causas especiales. Y aquí tenemos aquí una gráfica. Aquí el límite de control superior, línea central y límite de control inferior. ¿No? Aquí están las muestras y básica de la muestra. Aquí está, como se muestra en la imagen. Okay. Cuando utiliza gráfica de control, demostrar si un proceso es variable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Evalúe la eficacia del cambio de proceso con las gráficas de control. Es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios de la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Límite de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y la ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso por opción predeterminada. Los límites de control de mitad se muestran en tres dimensiones: estándar, arriba, abajo de la línea central. Como vemos aquí otra vez en la imagen, se ve un poquito distorsionada, pero vamos a ver. Si logramos a verlo, aquí está línea de arriba, línea central y línea pues de abajo, ¿no? Aquí está. No se mira muy bien, pero aquí está. Aquí. Límites de control, por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Vamos a ver, aquí vemos nuestra grafiquita y pues vemos que sí están arriba, dos puntos arriba del LCS, que vemos que es 62.474 y el abajo es LCI de 5.97.985, ¿no? Entonces sí,
Entonces, herramientas de la calidad gráfica de control. Límite de control versus límite específico. No confundan límites de control con límites específicos. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites específicos están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Línea central es una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal. Es una gráfica de control que es el valor promedio de la característica de calidad gráfica. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria. Herramienta de control, gráfica de control. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Ok, aquí herramienta de calidad gráfica de control. Ejemplos de variación por causas comunes y por causas especiales. Proceso. Hornear un pan, causa común de variación. El termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Causa especial de variación. Al cambiar la temperatura del horno o arriba de la puerta del horno. Mientras se hornea puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Proceso: registrar información de control de contacto del cliente. Un operador experimentado comete un error causal. Un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. Mm, Modelo por inyección de juguetes de plástico. Ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resulta en variaciones menores en la residencia de los productos del lote a lote. Cambiar a un proveedor de plástico menos fiable lleva a un cambio inmediato en la resistencia y consistencia del producto final. Herramienta de la calidad gráfica de control. Aquí vemos una variación por causas comunes versus una causas especiales. Aquí vemos dos gráficas de variación común y variación por causas especiales. Como vemos aquí, se ve diferente a la otra, ¿no? Ok, aquí nos dice que las pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba 1. Un punto es de tercer con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de la falta de control si los pequeños cambios en el proceso son de interés. Se pueden utilizar las pruebas 2, 5, 6 para completar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Y aquí vemos un ejemplo, más o menos, pues aquí haciendo las pruebas, ¿no? Vemos cómo sale aquí el punto de variación, ¿no? Entonces acá me perdí.
Prueba de detectar causas, especiales en la gráfica de control. Prueba 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad para el patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para completar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control mayor de sensibilidad. Entonces aquí vemos lo que nos dice aquí la presentación, ¿no? La gráfica de evaluación 2. Okay. Aquí, pruebas por detectar cosas especiales en la gráfica de control. Prueba 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden que es creciente, digo aquí. Pues aquí vemos aquí cómo va creciendo hasta acá, ¿no? La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Prueba para detectar causas especiales en la gráfica de control. Prueba 4. 14 puntos consecutivos alternados hacia arriba y abajo. Como vemos aquí en la gráfica, pues están alterados arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, está así el 14 aquí, ¿no? Y el 4 aquí, ¿no? Eh, la prueba de 4, la prueba 4 detecta la presencia de un variable sistemática del patrón. Variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba 5. 2 de cada 3 puntos más de 2 con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba de 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Pues aquí vemos pues que son 2 de aquí y 2 acá, ¿no? Cambios aquí más o menos, como nos dice en la presentación. Prueba para detectar causas especiales en la gráfica de control. Prueba 6. 4 de cada 5 puntos, más de 1 con respecto a la línea central. Mismo lado. La prueba de 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Y pues aquí vemos, ¿no? Vemos que el 6, estamos aquí, pues aquí están los puntos, ¿no? Okay. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba 7. 15 puntos consecutivos dan dentro del primer concepto en la línea central en cualquiera de los dos lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy cerca. Aquí vemos que sí, los puntos aquí llegan hasta el número 7, pero están muy cerca de la línea central, ¿no? Pruebas para detectar causas especiales en la gráfica de control. Prueba 8. 8 puntos consecutivos más de uno con respecto a la línea central en cualquier de los dos lados. La prueba 8 detecta el patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. Aquí vemos el punto 8 y pues sí, aquí está cerca del punto central, ¿no?
Herramienta de calidad, tipo de datos. Tipo de datos, punto uno, tipo de datos, gráfica de control dependerá si recopila datos continuos, atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, digo, binomiales y de Poisson. Tipo de datos. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores tales como de 234.8.01. Las variables para la variable de atribución están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributo pueden incluir la categoría pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Tipo de datos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributo por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Herramienta de calidad, tipo de datos, datos de procesos continuos. Los datos de continuos miden una característica de una parte del proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la longitud o la temperatura, perdón. Los datos suelen incluir valores fraccionarios o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar los datos en subgrupos o observaciones individuales. Datos de procesos sobre atributos. Para la gráfica de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se requiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Datos de procesos sobre atributos, datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para moderar una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y la examinan para detectar decoraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, uno, descoloración, dos tipos de tres defectos. Eh, Datos por proceso de atributos, datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en uno o dos características tales como paso no paso. Los datos binomiales a menudo se utilizan para para calcular una proporción o un porcentaje tal como el porcentaje de partes de muestras que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar las fracturas severas que ocasionan que los pernos no se puedan utilizar para cada muestra. Los los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados.
Ok, entonces vamos a la siguiente. Ok, Measure Praise, control estadístico de proceso. Define, measure, analice, improvise, control. Oren, identifique Y, identifique potencial XS, verifique measurement, system for the Y, understand current, procesos, stability correction, procesos, capacity, baseline, process maps, current state, BCM, 5 weeks, BA, NBA, análisis, fish, bond, CIE, matrix, Hershey, RR, ACAM, MSA, control charts, process capacity, risk analysis, MFE, TEAM, Wellington, process map S, Tray, Y, procestial X, GRR, con procesos capacity y baseline FME, date control. Abril 2006. The process inventory y ante Jones on 15. Manager presenta award to departamento 50 honors on scene and 120. Ceremony in the cafeteria pizza and refresh for all. Every you pay for what you be accomplished. En la gráfica que vemos aquí, lo que dicen los datos, de 2006, y aquí están los datos, ¿no? Julio 2006. Three consecutive months on inventory increases. Manager wins con Take Back the Award. Recolección ciento have been back. Instead holding the gain departamento 50 ciento have gotten. Compenset allowing inventory to grab back to where I was previously. Manager disease this group whose net to manager. Y aquí vemos otra gráfica de pues, 2006-2007. Y aquí está pues, la manager de acciones Unit Agua. Noviembre 2006. In processes inventory resist to evaluate or 26 manager decide to kick anatomy and train names. Cal everything and demandas de dog submitted to game inventory is done. Following things Tantrum every in departamento 5010 limited show eating material is the dark cornet y the blank take dos forno plan todo. So they all they brand to happen inventories draw. Junio 2007. Managing as reduced level of inventory since o Claudia. Tres al joking up. Alto donate and bend donate to change the system. It is learning to manage system, guess resultados. Manage concluyes to manage style resultados. Aquí vemos los resultados, ¿no? Each decision system from interpreting to and long poison and signals over and the control channel challenge events. None of the individual poison points were signal they are different the same
underlying system and should be interpreted online. Each decision stems from interpreted to the in and along points and signal of the control chain belong can reverence. None and individual poison points when signal. The effect same underlying system should be interpreted line. No más on logic and pursue interpretation and no mansion. When you been in the past noise instinct noise. Tries to interpret noise in noise more than an exists in instinct. The result, pero which no connection to reality. Failure to control chain to analyze data is none of the ways known to marketing in goals way for and love more. And the end of class will be able to end for a web requires what to key concept of SPS of the perform basic SPS calculation where control charts or the user control charts do your own SPS y be, begin y react about y try y use it y could cache it. Definición. Starting Process Controlling aplicación y estatización methods to analyze control variation of a process where get the data for SPS, VMware o process health chain, monitora procesos to market certain y of those great goals. Industrial what happened in a process in progress so what with a duplicate is the future. Please to remember about SPS. SPS standard for Staging Process Control. To friends, trends, técnicas, aplicación to apps, products, características, instead o inputs, process, características of a monitor o outputs or necessary for system. For input control is textual. Measurement systems are critical to proper data analysis. Measurement variation must be understood and is extraction control before application of SPS. Measuring variation must to mal for the total process variation in the process data. Impact of measuring on SPS carry studies are preferred to prove and measure variation in real and no result of the mentioned system operator. For example, is where a dimension of 1.00 más menos 0.001 inches a 30% Gauge error word maintained to 0.00.3 inches o variation could attribute the mentioned method than months than apart
distance mensual 1.008 inches, which tolerance mean mensured 1.0011 inches out of tolerance as a result the Garrick error. Prevention versus detention. Is manufactured depending on inspection to describe home non-conform production, three processes revolve and scrap. Inspection do no is increase quality, only affect customer anonymity. Detention tolerance wins. Stands for reproduction requiring to die markets. Fish market products process it means process is impartial or impossible to control impulse to prevent monophonic optimism prevention and definition of process. If the process holds taking in allow to be productive, taking out to be active. Molding process improves the process outputs. Material characteristics, mold conditions, temperature, humidity, product dimension, yields, definition. PCS is feedback system. Parts of the process control feed system. The process it was the 5 metros cúbicos S. Man, machine, materials, methods, and model. Natural more work to help to produce to output. Information to perform the ideal information to the gathered as would the input what the benefit is going from domination to occurrence. SPS is based conformation information about change is inputs or outputs. Action on process. Action to process. Thank you for process of operación effectus. Action should be benefited and fruit action take of necessity. Action on production. Layers economic method requires some with the output does not consider met customer requiere monstruos to verif efectos y todo. Control shades. Control shade are you hace process variación ante sol ante monitor control and provide process perfect over time. Control chain force atención o detención al monitor process variación over distinguir especial causa operación de proceso común causa o variación. Several and go control process head and process improvement activities between when a process is performing when it is on control. Provides a common lenguaje for discussing processes performing. Control shade reconnaissance some variation. A control shade is a typically obtained child display data over real time with staging determined upper and lower control limits. Is to determine to process in control a process site to be is controlled with the variation with the process is considered random and reaching
predictable control limits. Random variation results from the interpretation of the wind process when the process fall control limits special cause interaction. Control chain, a control chain with how determine what is favorable is present process. Variation explains or special causes tolerate incorrect machine setup, grow material, significant definitive material, significa chain y humidity, 49% menos 79%, 70% digo, what causes cycle interruption not alarm inset, the causa del trastorno. What example o especial cause variation U especial y U word error. Variación example o special causes. Aquí vemos unos ejemplos. Example o confirmación versus especial causa variación. Y only común causa de variación y presentación de apunte process from a distribución is and predictive over time. Over time. Y especial causa o variación a present de presentación staying predictable not predictable. Especial causa with usage requires locación, acción con to betaken bitople close to process. Especial causa variación must be eliminated before común causa variación. Común causa variación, el control no es normal aceptable, pero requiere my way much like acción o process requiere system change approve be manager random variation is difficult to reducir. Case 4. Noise control, fine to make customer especificación. Puede especial and común causes, común reducir. Variación en SPS, control chain, SPS to for describir two basis of the process. Control chain, attain sales chain, with control limited, upper control limit, ULC, lower control limit, LCL, SPS, calculación, prevención, un control limit, B and U. Determine what is variación is to move variación. Control límite are no bus up the speed limited the are based upon process data with show out the process and the performance. Control límite de control chain have understate on stable the process baking. Control chain example, Ampere control limited, este es el límite del control, UDCL, MEA, esa es la media, y LCL lower control. Variable versus atributo. Identifique where requiere is mentioned as a variable or atributo. Not short and allow. Language show 2.0 más entre menos 0.005. No black space allow, no flash allow, warranty per bias is 500 pace, no more than 5 space per square inch. Wasted que should be 0.030 más entre menos 0.05.
Similar and appearance to individual and motivation with the exception, subgroup, collection, and sample record of the chain on summer, value, beach, y awards, creative time o value. Ejemplo, 5 piezas, colección mensual, casual, interpreted, hasta event o tope 5 piezas. Range definitive de background on subgroup value are not similar to individual and moving range child exceptions indicators the difference between subgroup no individual sample. Measurements help indicate chain occurring with a process. Same process difference observation. Frequency histogram show a snapshot of the process distribution and points in time. Rule chain show movement of the process over a period of time. Example: individual and moving train charm, X bar and the right charm. Central limited more the simple measure where X more normal distribución are prima de propagación average than individual real X. The distribution on sample mean approach normal regards on the chain of the parents population. This was making control chain work. Central limited sample. Example. Centimeter versión chain on uniform distribución. Primera tabla, individual, grupos. Frecuencia distribución más chain. Notice entre the frequency distribution on when data points and the chain. Control chain control. Aquí voy a la tablita control chain. Vemos todos los puntos. Control chain contribución. And chain my world chain 21 incident depth. Control chain construcción. Aquí vemos las gráficas de control chain construcción. Control chain construcción, otra. Variance control chain. A visual presentación of data is a collection from sample representing a large population in the chat illustrate process behavior and the guide pointing and predicts what future they are going to anticipate. Let me use histogram to roll chain. Histogram. Train simple data points and line wins on another. Roll chain. The center of the course is the same and the advanced line on the run chain. X bar and the control chain or variable that open machine show tab go to chain, control chain, variables, control chain for two groups. X bar R is the friend, select observation and su in and choose friends and the higher chain. Ok, como se muestra en la imagen. X bar and R control chain or variable data, mail chain or real chain. Individual, marine chain,
variable data, attribute control chain. The DHT manager and the defect the produces operation and present to measuring approaching variable or reporting characteristic as to in variable process that should be used in manufacturing because attributable parts of change data is to collect train actual variable measured attributed data requiere much less operation chain attributed data count collection directive from manufacturing process specific and the head of optimización. Attribute control chain. For chain control non-conform effect deflecting range interradio inter quantity conocimiento driven on the quantity of the inspection semplice mi vary NP chain control the number non-conforme defective simple say is constante se chain control the number of non-conforme defect. And non-conformity is a simple quality detectable and not conform to requisites. Simplicity control. Which control the number or control the effects per sample. Per shade perfect, per shade defective. Vemos la tablita. NP chart number defect. Vemos los defectos. Search number of effects, tenemos search effect, shame and shame control, and share number of effect per night, and share or no effect, shame control perform, interpretation control the chain, NAPE is night pro is until Irish roulette grown for identify for control condition on control chart Western Electric roulette, where chain trains, horns, planes. Present note and sonnet the foreign Chinese on standard deviation wide trees the chain wide drive through normal current intent. Six it's called standard deviation sensor. Where electric rulers rule one point beyond and zone A. Roll 2, night point and roll on saying the available in zone C or beyond. Roll 3, 6 points y a roll speed increasing or decreasing. Rule 4, 14 points y a roll entering and down. By selecting roulette, roulette 4, 5, 2 or the poison and the son beyond rule 6 for points and B or beyond 7 fair point on Roy and son C avoiding below the center 8 points Roy on boy say center with Mon in son C. Rule 1 point beyond son A positive causa ground 2
Gauss0, Masseur Control Chain, Modeling Process Chain, QR Sprints, Verification Distrib, Verification Technique, Reexample, Documents Actives, Production Represented to Verificate Out, Investigate to Obvious, the action only if cause verificate. Yeah, cause verificate want to model no process to from using alone. Common causes. Investigate of the expect demand whether to pass mention correctly the submit chain the process setting. Arbit material chain are chain and connection routine and ben clases on chain. Y para terminar, Rebel on the Predom and the Boeing on the Citrus, Boeing the Weed, the Able and the Forward. Question. What is key concepts of XPS to voice process in action opus common pains hunt perfect basic SPS calculation measure central tendency measure or variation common change root chain o control limits point and similar upon points against distribución of the control chain illustrate predictions BA identifique special cause verification Howard and Howard or Reds. Ok, entonces hasta aquí es mi presentación de este tema en español e inglés. Yo sé que no me quedó muy bien el inglés, pero lo intenté. Ojalá les haya gustado este tema. Eh, nos veremos en el siguiente video, que es el video de Proyecto Unidad 2, brevemente. Y muchas gracias y hasta pronto.